Domingo 15 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos del Espíritu, dejémonos también guiar por el Espíritu. No seamos ávidos de vanagloria, hostigándonos y convidiándonos mutuamente. Hermanos, si algunos como hombre que es, incurre en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadlo con espíritu de mansedumbre, y consideraos a vosotros mismos para que no seáis también tentados. Sobrellevaos mutuamente, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno cree ser algo, no siendo nada, él mismo se engaña. Mas pruebe cada cual su obra, y así tendrá gloria solo en sí mismo, y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra de Dios asista con todos sus bienes al que le enseña. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, y así el que siembra en su carne, de la carne cosechará la corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos el fruto, si no desfallecemos. Y así mientras tenemos tiempo, hagamos siempre bien a todos, y mayormente a aquellos que por la fe son de nuestra misma familia. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, y la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Luego que la vio el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Dijo entonces: muchacho, a ti te digo, levántate. Y se sentó, y el que había estado muerto, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Con esto lo sobrecogió a todos un gran miedo, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Esta semana es tiempo de las témporas, así que en la Fraternidad para los Sacerdotes se nos pide guardar la abstinencia, el ayuno y la abstinencia. Los fieles no tienen la misma obligación, pero pueden hacerlo y es aconsejado. Entonces, miércoles, viernes y sábado de las 4 témporas que se hacen 4 veces al año, cuando comienza cada estación para dar gracias y santificar la estación que comienza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado este milagro en el cual nuestro Señor tuvo piedad de este joven que había muerto y que era hijo único de una viuda, y que los lloros de esta viuda conmovieron a nuestro Señor y hizo este milagro en el cual todos quedaron admirados y glorificaban a Dios, viendo que nuestro Señor había curado a este joven o lo había resucitado. Entonces, ese también es símbolo de los pecadores, ¿verdad? Los pecadores que están muertos en el alma, y que la Iglesia reza por ellos, y que la Iglesia pide a nuestro Señor que tenga misericordia de los pecadores para que se conviertan, para que rechacen sus pecados y recobren la vida de la gracia. Esa oración es muy importante en nuestra época, porque hoy, como nunca, abunda el pecado, abunda la iniquidad, abunda el escándalo. Entonces hay muchas almas muertas
que incluso aunque sean de católicos o que dicen que son católicos y que viven constantemente en pecado mortal. Entonces hay que pedirle a Dios que esas almas salgan de ese estado, ¿verdad? Del estado de muerte espiritual, que es peor que la muerte corporal, porque la muerte espiritual es la separación de Dios e incluso está llamada al fuego del infierno, a la muerte segunda, como dice la Escritura, esa muerte segunda que será por la eternidad, y que más vale en esta vida arreglar eso, ¿verdad? Arreglar esa situación, y por la intercesión de la Iglesia y por la intercesión de la Virgen María sean curados estos pecadores. Y también la Virgen María, ella pidió que rezáramos por los pecadores en Fátima. Ahora abundan los pecadores, hay que tener compasión. No hay un cierto egoísmo espiritual que consiste en pensar en nuestras necesidades espirituales, en tratar de salvar nuestra alma, en tratar de rezar por los que nos son más próximos y no rezar por los demás, ¿verdad? Tener ese egoísmo espiritual de aquellos que solo rezan por su familia o por los de su nación, que no rezan por los de otras naciones, de otros pueblos, de otras razas. Y entonces no, debemos incluir a todos, pero principalmente, como dice la epístola, a los que son de la misma familia de la fe. Es decir, primero debemos pedir por aquellos que son católicos, por aquellos que tienen la fe, y en nuestro caso también por aquellos que son de la tradición. Debemos pedir para que Dios los ayude, ¿verdad? Porque bien sabemos que en la tradición también hay problemas y que a veces son un reflejo de lo que hay en el mundo, porque hay muchos tradicionalistas que se han convertido, pero antes eran gente del mundo, entonces tienen sus hábitos, sus defectos, sus malas tendencias, y cuando entran en la tradición, pues también eso se refleja en su manera de ser, ¿verdad? Toda esa mentalidad, pues sí, democrática, liberal, voluntarista, de aquellos que quieren hacer lo que ellos quieren, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios se manifiesta de diversas maneras en nuestra vida y hay que someterse. A veces hay gente que quiere imponer su voluntad, su capricho, y no quieren ceder ante la evidencia. A veces el bien común es más importante que el bien de una persona. Entonces a veces una persona tiene que sacrificarse por el bien de los demás. Pero hay unos obstinados que quieren hacer a su modo, ¿verdad? Que quieren que los demás se plieguen, y eso es lo que crea problemas, ¿verdad? Entonces hay lo que yo llamo la segunda conversión, ¿verdad? Porque hay unos que se convierten, que recuperan o que encuentran el estado de gracia, que recuperan la fe, que vuelven a vivir en estado de gracia, pero eso es la primera conversión. Hay la segunda conversión, que consiste en quitar todos los malos hábitos que traemos arrastrando de nuestra vida pasada, o de las personas que se han convertido y que tienen muchas cosas, pequeños y grandes malos hábitos que deben corregir, ¿verdad? Entonces no basta que vengan a misa, no basta que digan que dicen el rosario, hay que corregir su vida, y eso hay que tratar de ver cuáles son los defectos de cada quien. Entonces hay que ser un poco críticos con nosotros mismos antes que con los demás, ¿verdad? Es muy fácil criticar a los demás o ver los defectos de los demás, es muy fácil, pero ver los propios defectos a veces es muy difícil, porque hay a veces esa ceguedad personal, ese egoísmo, esa soberbia que no quiere reconocer que tiene este problema o que el otro. Entonces es más importante que corrijamos nuestros defectos, que corrijamos los defectos de los demás, porque
cuando Dios nos pida cuentas, nos pedirá cuentas de nuestros defectos, no de los defectos de los demás. Ciertamente, como dice la epístola también, hay que, cuando veamos que algún hermano o algún hermano en la fe cae o hace tiene algún error, tratemos de corregirlo con un espíritu de mansedumbre, porque hay algunos que son muy duros y que corrigen con una cierta soberbia que produce el efecto contrario y que hace que la gente, que en lugar de escuchar se rebele o se ponga más orgullosa de la misma manera. Así que aquí se nos recomienda, sí, debemos tratar de corregir a los demás, pero con un espíritu de mansedumbre, de bondad, de humildad, porque la soberbia destruye todo. Entonces, cuando una persona corrige a otra persona, que aunque sea real, aunque sea verdad, y lo hace con soberbia, su corrección no da fruto. Y a veces el pecador se ciega más y se empecina más porque lo han corregido de una manera que le parece injusta, ¿no? Entonces, nosotros, aun si nos corrigieran y de alguna manera injusta, pero si vemos que es verdad, debemos aceptarlo. Con toda paciencia, aunque la persona que nos lo diga, nos lo dice de una manera que no es correcta, puede pasar, pero tratemos de practicar la mansedumbre y eso produce fruto, ¿verdad? Eso produce frutos de conversión y se llama conversión segunda, es decir, que ya somos católicos, que ya estemos en estado de gracia, pero que todavía tenemos defectos, que tenemos nuestras cosas, ¿cómo se dice? Hay unos que son testarudos, ¿verdad? Y uno les dice y no entienden o no quieren esforzarse en entender. Entonces, esos son los pequeños defectos que todos tenemos. Algunos tienen diferentes, no todos somos iguales. Entonces, hay que saber aceptar cuando alguien nos dice la verdad. Y entonces, ese trabajo de conversión es un trabajo difícil, ¿verdad? Porque la primera conversión es un trabajo, a veces, que personas que para convertirse pues tuvieron que pasar muchas cosas y a veces pruebas, a veces sufrimientos, y llega un momento que se convierte, pues es lo más importante, la primera conversión para aquellos que estaban lejos de Dios, es la más importante porque puede decidir sobre su salvación. Pero hay la segunda conversión a la cual todos estamos llamados cada día, en cada momento, a corregir, a mejorar nuestras costumbres, nuestros hábitos. Entonces hay unos que realmente no se preocupan de eso, que viven así dicen, no, es que yo ya soy católico, yo ya voy a la misa, yo ya me confieso. Y entonces no hacen esfuerzos y no tratan de corregirse, de mejorarse, y también de autocriticarse, de, ¿cómo se dice?, cuestionarse y todos los días. Para eso está el examen de conciencia en la noche, debemos hacer el examen de conciencia para que nosotros nos demos cuenta de nuestros problemas, ¿verdad? A veces lo sabemos, pero no lo sabemos bien. A veces no tratamos de ver de qué manera podemos corregir las cosas. Entonces es una conversión también, ¿verdad? Porque estamos pasando de un estado de tibieza a un estado de fervor. Y hay otra conversión que es todavía más, es la que sufren las personas que Dios quiere purificar. Y esa purificación pasa, hay personas buenas que sufren y que a veces sufren mucho. Entonces Dios permite esos sufrimientos para purificar su alma y que su alma sea más limpia todavía. O sea, que ya aunque no tenga defectos muy groseros, muy fuertes, pero Dios purifica todavía más su corazón, su fe y su alma, y entonces le permite que esas personas sufran a veces
sufrimientos muy grandes, ¿verdad? Y todos, hay personas que por diversas razones tienen grandes sufrimientos, pero no es siempre para mal todo eso. A veces Dios permite de esa manera que esas almas lleguen a una santidad más grande. Entonces, y es otra conversión, porque es de un estado de, tal vez, de una vida cristiana más o menos ferviente, a una vida cristiana mucho más ferviente, más de santidad. Entonces hay almas santas que realmente viven su vida cristiana con más intensidad, y es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a esa conversión. Es que la gente perezosa, la gente negligente, los católicos tibios, los católicos liberales, se conforman con decir, bueno, yo ya soy católico, ya con eso yo me voy a salvar. Y no ven que hay otras cosas que hacer, que son la voluntad de Dios. Y viven para esta vida, o sea, viven para tener todo lo necesario en esta vida y no se preocupan mucho de todo lo que Dios quiere, que es la voluntad de Dios. Entonces, la primera conversión está bien, pero no es suficiente. Dios quiere más. Dios pide todo. Entonces Él quiere que todos los días seamos mejores. O sea, hay personas que nunca progresan porque son flojos y están siempre disfrutando de la vida, ¿no? Y no quieren preocupación, no quieren esfuerzos, quieren una vida bonita, tranquila, y sobre todo que no les exijan, que no los molesten, ¿verdad? Que no los presionen. Entonces son perezosos. Y eso no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere eso. Dios quiere una conversión más profunda, y es cuando combatimos nuestros vicios. Hay que ver cada quien. Hay unos que tienen un problema que son iracundos, otros que son portados a la pereza, otros que son portados a vicios mezquinos, ¿verdad? Como la envidia, otros que son que les gusta comer, ¿verdad? Y nomás piensan en comer, y pues entonces la gula. Sí podemos comer, pero de una manera razonable para nuestras necesidades, pero no, hay personas que piensan todo el tiempo en comer y gastan mucho dinero en comida. Entonces, sí podemos comer, por ejemplo, bien los domingos, pero no estar despilfarrando el dinero en comida cara. Hay personas que van a restaurantes todo el tiempo y gastan mucho dinero en comida. Entonces, no, hay que frenar un poquito esa gula. Y así cada quien puede examinarse y decir, bueno, en esto tengo que pulir mi alma, ¿verdad? Mis hábitos, y corregir cada día pensar, ¿verdad? Entonces, esas almas se santifican. Las personas que luchan por ser mejores, vencer sus defectos, ¿verdad? A veces Dios permite que las almas sufran para que también todavía se purifiquen más. Entonces es una conversión a la cual llegaron los santos, ¿verdad? Los santos que ya eran personas buenas e incluso santas, pero Dios permitió que sufrieran mucho, ¿verdad? Y de ese sufrimiento sus almas se volvieron todavía mejores, se volvieron santas, ¿verdad? Y esa santidad es también fruto de una purificación, ¿verdad? De una tercera conversión, ¿verdad? La conversión es la vía por la cual una persona llega a la santidad, es también una conversión. Y es un trabajo de todos los días. Así que los católicos perezosos, los católicos liberales, piensan, les gusta pasarla bien, ¿verdad? Y en esta vida, y que no les pidan esfuerzos, ¿verdad? Se molestan. Pero sí es verdad que cuando uno corrige a otra persona, sobre todo alguien que tiene la misión de corregir, porque hay algunos que se creen con la misión de corregir y no tienen ninguna autoridad. Por ejemplo, un sacerdote tiene autoridad, tiene misión de corregir. Hay personas que no tienen ninguna
autoridad y andan corrigiendo a los otros de una manera poco caritativa y creen que saben todo y no ven sus defectos, pero ven los de los demás. Entonces San Pablo nos dice, ten cuidado porque no seas tan soberbio con los demás, porque a lo mejor tú también puedes caer. Y puede ser que si ves que una persona anda mal, si la tratas de una manera muy dura, San Pablo dice que hay que corregir con un espíritu de mansedumbre, es decir, bondad, humildad. Si tú no lo haces así, a lo mejor Dios permite que tú caigas también, para que no corrijas a los demás con soberbia, sino con humildad. Y eso sí tiene fruto, porque las personas que son corregidas con humildad generalmente aceptan, de alguna manera aceptan la corrección. Y está bien, pero si se corrige a alguien con soberbia, de una manera injusta o exagerada, a veces se produce lo contrario, ¿verdad? Hay casos de hijos que sus papás fueron demasiado severos con ellos. No hay que tampoco, no quiero decir que hay que favorecer la educación liberal, en la cual se deja todo, hacer todo, ¿verdad? Y que no se corrige, no, es cuando se pasan todavía más allá de la educación correcta y a veces hacen sufrir a los hijos por cuestiones que no tienen importancia, ¿verdad? O que no son verdaderas o cosas de ese tipo. Entonces, pero hay una corrección que es buena y que la deben hacer los papás cuando la situación lo merece, ¿no? Lo amerita. Pero cuando se corrige de una manera injusta, exagerada a una persona, puede provocar el efecto contrario. Entonces hay hijos que se rebelan y que hacen exactamente lo contrario que dicen sus papás, porque sus papás los han tratado de una manera injusta. Entonces, el que tenga autoridad también tiene que ser humilde para corregir a los papás, a los hijos y los superiores en general. Deben corregir de manera que eso haga bien, ¿verdad? A veces tenemos la razón, a veces es justo, es verdadero, pero a veces no es la manera adecuada. Entonces, sí, no basta tener la razón, no basta decir, es que esto es justo, esto es así. Sí, puede ser, pero no es todo. En la vida cristiana hay otras virtudes, ¿verdad? No hay solo la justicia, hay también la prudencia, hay que tener cuidado cómo uno hace las cosas, cómo uno dice las cosas, cómo uno corrige. Y también hay la caridad, así que a veces hay personas que pecan realmente, pero más por fragilidad que por maldad. Hay unas personas que son muy débiles, que no tienen carácter, que no tienen fortaleza y caen muy fácilmente. A veces no es tanto por maldad, más bien es por fragilidad, porque son débiles, porque no tuvieron una buena educación. Entonces, a esas personas, aunque sea cierto que han caído, hay que tenerles un poco de paciencia, ¿verdad? Porque no han recibido tanto como nosotros o algunos de nosotros que hemos sido educados en una familia católica, en una familia tradicional, en los valores cristianos. Entonces es más fácil para una persona que ha sido educada bien, es más fácil respetar la ley de Dios, es más fácil. Pero una persona que vivió siempre en el fango o que vivió en una familia destruida, en una familia en la cual no había respeto, no había nada, esas personas a veces son muy frágiles y caen muy fácil en el pecado. Y no es tanto porque por maldad, es por fragilidad. Entonces hay que tenerles paciencia, ¿verdad? No quiere decir que uno les va a decir que está bien, ¿verdad? O que no les va a decir nada. No, tampoco, ¿verdad? Pero, como dice, hay que corregir en espíritu de mansedumbre a los demás. Y ese el gran deseo de Nuestra Señora en Fátima, que ella nos manifestó diciendo, pues rezar por los pecadores,
porque hay muchos que se pierden porque no hay quien rece por ellos, quien rece y se sacrifique por ellos. Entonces, hemos visto cómo esta viuda, por sus lágrimas, conmovió a nuestro Señor y obtuvo de nuestro Señor este milagro, la resurrección de este joven. Entonces, pues es lo mismo para nosotros, así que debemos atraer la misericordia de Dios con nuestras oraciones. Y la Virgen de Fátima nos dijo cómo, nos dijo el Santo Rosario. Entonces hay que promover el Santo Rosario, rezar y hacer rezar, no solo nosotros rezar, sino hacer rezar. Entonces nosotros estamos promoviendo las hojitas del Santo Rosario para que muchas personas lo conozcan, porque muchas personas hoy no lo saben decir, porque los sacerdotes modernistas no les enseñan algo tan simple, decirles, cómo explicarles cómo se dice el rosario, pues no les dan nada y son católicos modernos que nunca rezan porque no saben rezar. Entonces, esta hojita que estamos distribuyendo es un acto de caridad para que ellos recen. Y yo tengo varios testimonios de personas que nos han agradecido mucho por estas hojitas, diciendo, Padre, yo andaba buscando esto, ahora voy a decir el rosario, voy a rezarlo. Entonces, es el deseo de Nuestra Señora, es su petición, para eso vino a Fátima, para pedirnos eso. Entonces, no debemos ignorar su voluntad. Se nos pedirá cuentas un día de nuestra negligencia y de ese egoísmo espiritual de las personas que quieren salvarse, pero los demás pues que se arreglen, ¿verdad? Que ellos solitos se salven. No. El que recibió más debe hacer más. Y si nosotros sabemos bien qué es lo que hay que hacer y tenemos los medios, pues debemos rezar más, rezar por los pecadores, rezar y hacer rezar a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la oración de la iglesia? La oración principal de la iglesia, la oración oficial de la iglesia es la Santa Misa. También el oficio divino que los sacerdotes dicen, el breviario, el oficio divino también es la oración oficial de la iglesia, no es una oración privada, es la oración de la iglesia. Cada vez que el sacerdote dice el santo oficio, está haciendo la oración de la iglesia, que es como una extensión de la misa. Así que el breviario es una cosa muy importante, pero hoy ya no se dice porque pues la iglesia ha sido despojada de sus iglesias. En otros tiempos, los canónicos en las catedrales rezaban el oficio en la catedral, en las catedrales, y hay unas sillas que están junto al altar, y ahí se sentaban los canónigos y recitaban el oficio. Pero todo eso ha ido desapareciendo porque la iglesia es perseguida, a la iglesia ha sido despojada de sus propiedades, entonces ya no se recita el oficio en la iglesia como antes se hacía. Entonces los sacerdotes dicen el oficio en privado, y aún así sigue siendo la oración oficial de la iglesia, tiene mucho valor, no por la persona que lo dice, es porque es la oración de la iglesia. Entonces, cuando un fiel dice el rosario, pues puede tener mucho valor, pero nunca tendrá el valor de la oración de la iglesia, de la oración oficial de la iglesia. Por eso es bueno, cuando vamos a misa, especialmente pedir por los pecadores. Cuando o que hagamos decir una misa, pedir por las necesidades de los pecadores, o por otras necesidades, por las almas del purgatorio. Y esa oración tiene más valor, porque la misa, en realidad, el que dice la misa es Jesucristo. Y el sacerdote que está ahí, pues es como un instrumento, ¿verdad?, que Jesucristo utiliza para decir la misa. Por eso se dice que el sacerdote, cuando celebra in persona Christi, quiere decir que lo hace bajo el influjo de la persona de Jesucristo. Así como cuando yo escribo, uso una pluma,
La pluma escribe, ¿verdad? Pero el principal que escribe es la persona que escribe, no la pluma. No se dice la pluma escribió, no, se dice fulanito escribió con la pluma. Así, la misa la dice Jesucristo. Jesucristo es el primer sacerdote, el principal sacerdote. Y los demás sacerdotes, pues sí, son sacerdotes, pero son instrumentos de Jesucristo. Igualmente, cuando se da un sacramento, pues sí, el sacerdote da el sacramento de la confesión, pero el que da principalmente es Jesucristo. De él reciben la absolución los que se confiesan por medio de los sacerdotes. Entonces, así todos los sacramentos. También el oficio divino es Jesucristo, que la cabeza de la iglesia, y el que está rezando cuando se dice el oficio divino es Jesucristo. Por eso la oración de la iglesia tiene más valor, ¿verdad? Está bien, nosotros los fieles dicen su rosario y pueden recibir de grandes gracias también, pero no es igual, es la oración de la iglesia la más importante. Por eso es bueno unirse si alguien no tiene la misa en su casa o no tiene la misa en semana o a veces más tiempo. Ahorita hay mucha gente, muchos fieles. Yo he podido viajar y ver que hay personas muy abandonadas que no tienen sacerdote, que no tienen misa. Entonces personas están muy contentas cuando ven un sacerdote que les puede dar los sacramentos. Pero esas personas pueden decir el Santo Rosario en unión a la Santa Misa y hacer al principio un acto de contrición y al final un acto de comunión espiritual. Hay una oración que no es muy larga, que es la comunión espiritual, se puede decir al final del Rosario, y es como si asistieran a la misa de una manera espiritual, ¿verdad? En algún lugar del mundo la misa está siendo dicha, y yo me uno a esa misa, ¿verdad? Una misa tradicional, claro está, no a una misa nueva, no, a una misa nueva no hay que unirse. Entonces, y nos unimos a la oración de la iglesia. Entonces, ese rosario va a tener mucho más valor delante de Dios. Entonces hay que saber esas cosas y hacerlas y aplicarlas, ¿verdad? Entonces hay personas que con trabajo dicen el rosario, pero hay que decirlo y pensar en todo lo que quisiéramos pedir, ¿verdad? Pedir por los pecadores, pedir por nuestras necesidades personales en primer lugar, pedir por los que no son cercanos, familiares, pero también todos aquellos que compartimos la lucha de la tradición, porque hay unos que están flaqueando, otros que no. Entonces hay unos que están haciendo compromisos, hay unos que están que no ven bien el problema de la tradición. Entonces, primero por los que no son más cercanos, es decir, los que comparten nuestro combate en la fe, nuestro combate por la tradición y también por los demás, ¿verdad? Pero primero por los que están más cerca de Dios, ¿verdad? También en la misa se dice eso, ¿verdad? Al principio del canon se dice, primero se reza por los fieles que son realmente fieles de la iglesia. Y después también se pide por el mundo, pero en primer lugar hay que pedir por los que tienen la fe, por los que son católicos y por los que, pues en esta época que son plenamente católicos, ¿verdad? Porque algunos son católicos que fueron bautizados, pero no entienden bien, a veces no es por maldad, pero no entienden bien todo el combate de la tradición. Y entonces ven las cosas de una manera muy superficial. Entonces no tienen la plenitud de la fe porque no la conocen bien, o incluso tal vez porque no se han preocupado como debieran por eso. Y entonces nosotros debemos pedir primero por aquellos que sí quieren tener y tienen esa plenitud de la fe, del conocimiento de lo que es la tradición, de lo que es la iglesia, de lo que es la lucha por conservar la fe. Entonces somos pocos.
Pero hay que pedir también por los que son buenos, porque a veces los buenos pueden tener momentos de flaqueza, de debilidad, de momentos en los cuales el demonio aprovecha, ¿verdad? A veces los buenos, Dios permite que hagan algún pecado para que se humillen, porque a veces son muy arrogantes, ¿verdad? Algunos tradicionalistas son muy arrogantes y creen que saben todo y están dando lecciones a todos, ¿verdad? Cuando ellos, su vida no es perfecta. También pues tratemos de unirnos a la misa. Si la misa ahorita hay por ejemplo, el padre Hyuko o también yo, a veces ponemos videos, hemos puesto videos, el padre Hyuko casi siempre, yo algunas veces, de poner la misa en internet. Entonces, y a veces se puede ver en internet la misa, pero hay que saber que cuando uno ve la misa en internet, no es lo mismo que cuando uno asiste físicamente, porque la Iglesia nos pide la asistencia a la Santa Misa todos los domingos, pero cuando la vemos en la pantalla, no se satisface el precepto dominical, porque la Iglesia lo que pide es la asistencia física. Entonces la misa, asistimos a la misa, pero así en la pantalla no vale para satisfacer el precepto dominical. Quiere decir que si después tuviéramos la oportunidad de una misa físicamente, pues deberíamos ir, ¿verdad? Pero visto la necesidad, la rareza que de hoy de las misas tradicionales, y que es muy raro hoy hallar sacerdotes tradicionales, realmente tradicionales, no falsos tradicionales, entonces se puede ver en la pantalla por internet la Santa Misa. No es lo mismo que cuando uno asiste físicamente. Tal vez no recibe las mismas gracias, pero sí por la unión espiritual, por la asistencia espiritual, como decía, cuando uno asiste, cuando incluso uno dice el rosario y quiere unirse espiritualmente a una misa, pues esa unión espiritual sí obtiene gracias. Sí, no es igual que la asistencia física, pero sí obtiene grandes gracias también. Entonces, ver la misa en la pantalla no satisface el precepto dominical, pero nos puede ayudar a santificar el domingo de alguna manera. Por lo menos nos ayuda a rezar y hay personas que aprovechan, ¿verdad?, de esa asistencia así, de esos medios modernos que ayudan de alguna manera a nuestra piedad. Y de hecho, Monseñor Lefebvre, cuando él estaba en vida, se filmó una misa que él hizo, se filmó y después se puso en un video que se puso a la venta de los fieles. Entonces Monseñor no estaba contra el hecho de que alguien vea la misa en una pantalla, porque hay alguien que anda diciendo que la misa, ver la misa en la pantalla está mal, o sea que eso no se debe hacer. Entonces no podemos estar de acuerdo con eso. Es verdad que la asistencia física es mucho mejor que esa asistencia así por una manera más espiritual, ¿verdad? Aunque fuera viendo por la pantalla, eso ayuda a la piedad de los fieles y se unen espiritualmente por ese medio a una misa que está siendo dicha en otro lado. Y de alguna manera también les aporta gracias, ¿verdad?, por esa unión espiritual. Es lo mismo que cuando alguien dice el rosario y que no está viendo internet, dice el rosario y se une a una misa que está siendo dicha en algún lugar del mundo. Es lo mismo, es también una unión espiritual que se hace y que puede ser muy útil a ciertas personas, ¿verdad?, que no tienen nada, que no tienen en su casa, en su ciudad, no tienen un sacerdote tradicional. Entonces eso les ayuda a rezar mejor, ¿verdad? Hagamos confianza en el poder de la oración de la Iglesia.
porque hay personas que se fían mucho de sus oraciones, pero sepamos que cuando recurrimos a la oración de la iglesia, a la oración oficial de la iglesia, es Jesucristo en persona que reza por nosotros, porque es Jesucristo que dice la misa, es Jesucristo que nos da los sacramentos. Entonces, esa oración oficial, aunque nosotros no tengamos muchos méritos, que no seamos personas que merezcamos que Dios nos oiga, pero cuando asistimos o nos unimos espiritualmente a esta oración oficial de la iglesia, pues obtenemos gracias, incluso grandes, porque no somos nosotros, es la iglesia que reza por nosotros. Entonces, cuando los fieles van a misa, se unen a la oración del sacerdote. Él es el que dice la misa, los fieles no dicen la misa. Eso es lo que dicen los modernistas, lo que dicen en la Iglesia de Vaticano II. No, el que dice la misa es el sacerdote. Los fieles asisten, los fieles se unen a la oración del sacerdote. No vamos a decir, vamos a decir la misa, no. Vamos a asistir a misa, así se dice. ¿Y quién dice la misa? El sacerdote. Si el sacerdote tiene un fiel o no tiene ninguno, la misa sigue siendo la misa y tiene un valor infinito. Si en la misa que él dice hay 1000 personas que asisten, la misa sigue teniendo el mismo valor, porque la misa es el sacrificio de Cristo que se renueva en el altar, que es dicho por el principal sacerdote, que es Jesucristo. Entonces los fieles asisten. Que sean 1000, eso no hace que la misa tenga más valor. O que como hoy en la fraternidad le dan mucha relevancia a la cuestión de la belleza, de la liturgia y todo eso, yo también trato de hacerlo, eso también, claro. Pero no es eso que le da más valor a la misa. La misa sigue siendo la misma. Entonces, que la diga un sacerdote en una misa rezada en la cual no hay bonita liturgia, en una capilla que incluso sea pobre, con unos ornamentos viejos, lo que fuera, la misa siempre tiene el mismo valor. Entonces, los tradicionalistas que se han comprometido con Roma le dan mucha importancia a que la misa sea bonita. Está bien, porque es por el decoro de la misa, claro que sí, pero eso es secundario. Así que hacen misas con bonitas ceremonias, con bonitos ornamentos, incluso muy costosos, y hacen procesiones, construyen iglesias, pero eso no es lo que le da el valor a la misa. Eso es como un relicario en el cual se guarda una reliquia, ¿verdad? Pero la reliquia, aunque no tenga relicario, sigue siendo la reliquia. Y así que los fieles aprovechan igual, incluso a veces que no tengan una misa, una liturgia muy vistosa, con música, con procesiones. Si los fieles asisten con una fe grande a la misa, entonces recibirán más frutos. Recibirán gracias de Dios igualmente, porque sigue siendo la misa. Entonces no nos hagamos ilusiones de aquellos católicos que les gusta mucho la exterioridad. No es cuestión de exterioridad la iglesia, ¿verdad? Cuando Nuestra Señora estaba al lado de la cruz de nuestro Señor, ella estaba sola. Todos habían abandonado. Ella se quedó sola. Y ese era el sacrificio de la cruz. El primero, es decir, el del cual todas las misas se reproduce ese sacrificio al cual asistió Nuestra Señora. Se reproduce, se renueva cada vez que se dice una misa. Entonces, pero el sacrificio original es el que se hizo en la cruz y el que asistió la Virgen María y estaba sola. Es que no había música, no había bonitas iglesias, no fue en un bonito lugar, una bonita iglesia, no, fue en un lugar horrible, un lugar donde mataban a los delincuentes, en medio de una turba que gritaba, que insultaba, y como nuestro Señor completamente humillado
destrozado, y pues la Virgen estaba sola y no había todo lo que le gusta a los católicos liberales, ¿verdad? La exterioridad. Entonces, bueno, si nosotros podemos mejorar el lugar de culto, claro que está bien, ¿verdad? Pero eso es secundario. Lo esencial pasa cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración en el altar, es lo esencial. Es que yo no veo nada. Bueno, si tú tienes fe, tú vas a comprenderlo, ¿verdad? Tú vas a valorarlo. Pero si no tienes fe, entonces te vas a dejar llevar por toda la exterioridad de la liturgia, que aunque no digo que sea malo, pero es secundario. Entonces se puede caer en una ilusión, porque decir, es que yo tengo una misa bonita aquí y yo voy a la Fraternidad San Pío X para tener una misa bonita. Sí, pero al lado de eso no se respeta el combate de la fe. Y están comprometidos con la Iglesia Conciliar y cada vez hacen más silencio sobre muchas verdades que Monseñor Lefebvre enseñaba y que repetía siempre, y que ahora ya los sacerdotes de la fraternidad ya no dicen. Las han atenuado tanto que ya no parecen importantes. Entonces esas misas incluso a veces pueden ser en circunstancias ofensivas para Dios, ¿verdad? Entonces no basta la exterioridad. Entonces, y hay frutos, ¿verdad? Sí, la oración de la Iglesia tiene un poder por sí misma y tiene un valor infinito, la misa tiene un valor infinito, pero no se aplica siempre todas las gracias porque hay obstáculos en los corazones, en las personas, en su manera de ser, en sus costumbres, y por eso Dios no da todas las gracias que Él quisiera dar. Pero ahí están, en la misa ahí están, pero ¿por qué no las recibimos? Porque asistimos sin fe, distraídos, que no queremos luchar, que no tenemos nada que ofrecer. Esta semana pasada, yo vengo a misa, yo ofrezco a Dios todas las acciones que hice la semana pasada, desde la última misa que asistí. Entonces, ¿qué tengo que ofrecerle a Dios cuando vengo a misa? Nomás vengo a pedir. No, la misa no es solo para pedir, la misa también es para ofrecer a Dios nuestras buenas obras, nuestras acciones, toda nuestra fidelidad se ofrece. Pero si no, en tu semana no tienes buenas acciones, entonces, ¿qué vienes a ofrecer? Entonces, no te extrañes que Dios no te da todo lo que pides, ¿verdad? No te da todo. Algo falta, algo no has hecho bien. Entonces, hay que saber, no basta asistir, ¿verdad? Como las estatuas están ahí, están en la misa, ¿verdad? No es suficiente estar ahí. Hay que saber unirse a la misa, unirse. Entonces, y si no tenemos la misa, pues Dios en tiempos extraordinarios da gracias extraordinarias. Así, no tenemos la misa, pues vamos a hacer la asistencia espiritual a la misa y recibiremos gracias. Recibiremos más gracias que de lo normal, porque no tenemos todos los medios. No tenemos la posibilidad de ir a misa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona está en una situación muy difícil y no es culpa suya, entonces a veces Dios da gracias suplementarias, porque Dios dice, bueno, esta persona hace todo lo que puede, entonces yo le voy a dar más gracias que de costumbre. No es que los que no tienen la misa todos los domingos, que no se desesperen, que Dios también les puede ayudar de una manera especial, precisamente porque no pueden asistir a misa. Y entonces y se conservan bien. Yo he visto familias que tienen la misa de vez en cuando, ¿verdad? En el año tal vez tendrán la misa unas 3 veces, pero esas personas tienen la fe,
se mantienen en la buena doctrina, dicen su rosario, se portan bien. Entonces yo pienso que Dios les da una ayuda especial, que no los abandona, no hay que desesperarse, pero aún así, cuando no se puede asistir a misa, hay que unirse a la misa. Desde ahí donde estén, en los lugares donde la misa es dicha, que se unan espiritualmente y recibirán la gracia, la ayuda de Dios, las gracias de Dios. No es verdad que asistir a la misa en la pantalla sea algo malo. Eso es un error, y ni siquiera Monseñor Lefebvre lo tomó en cuenta, porque ya en la fraternidad él se hicieron videos de cuando él decía la misa. Entonces, y eso se difundía. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor por la resurrección de las almas, de los pecadores que en el mundo están abandonadas. Como dice Nuestra Señora de Fátima, hay muchas almas que van al infierno porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas. Hay que promover la recitación del rosario, hay que difundir las hojitas del rosario, es un acto de caridad hacia el prójimo. Que si una persona que, aunque no sea de la tradición, dice el rosario, pues recibirá gracias seguramente, a lo mejor con eso salva su alma. Entonces, a veces no se les puede convertir a la tradición, no se puede, porque no es posible, no entienden, pero si los convencemos de que digan su rosario, con eso tal vez se salve su alma, y es una gran cosa. Entonces, vamos a pedirle a Nuestra Señora, así como la Iglesia llora por las almas de los pecadores para que Dios las perdone, las salve, también lo mismo Nuestra Señora también reza y llora por nosotros. Ella lloró junto a la cruz por los pecados de la humanidad, y hay que pedirle que sus oraciones, sus lloros sean eficaces, y que si hay un obstáculo en nuestras almas o en el mundo para que sus méritos sean aplicados, pues que sea quitado ese obstáculo. Primero el nuestro, ¿verdad? ¿Qué es lo que en mí hace obstáculo a las gracias de Dios? ¿Por qué yo voy a misa y hago la comunión y sigo siempre siendo igual? Es que no estoy bien preparado, no rezo bien, no ofrezco bien la misa, no ofrezco mi semana, no ofrezco todo a Dios, ¿verdad? Voy a la misa para pedir. Eso es un amigo interesado, ¿verdad? El amigo interesado que va solo para pedir y no para dar. También la misa es para darle a Dios nuestro servicio, nuestra gloria, nuestra acción de gracias. La misa también es para pedir perdón. Es un acto también de expiación. ¿Quién pagó? Pues Jesucristo en la cruz. Entonces, no olvidemos todas esas cosas. Entonces, amigos de conveniencia, hay muchos que nomás van para pedir y que se acuerdan de Dios cuando necesitan algo o cuando sufren algo, pero si no sufren y no tienen ninguna necesidad temporal, no se acuerdan de decir su rosario, no lo dicen, y no se acuerdan de rezar por los demás, que es un acto de caridad que Dios nos pide. O sea, es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir por los demás. Y si no lo hacemos, ya nos pedirá cuenta nuestro Señor. Es egoísmo. Esas personas que no saben rezar por los demás, que no se preocupan por ayudar. A veces se preocupan por las necesidades físicas, pero las necesidades espirituales son mucho más importantes. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora de Fátima en este día que nos permita convertirnos mejor cada día, que nos ayude a comprender cuál es la segunda conversión, cuál es la tercera conversión, para que sepamos practicar y facilitarle a Dios su trabajo, ¿verdad? Porque Dios quiere. El obstáculo no está en Dios, está en nosotros. Entonces, si la misa tiene un valor infinito, ¿por qué no se aplica los méritos, las gracias de la misa? Porque Dios haya obstáculo en nosotros. Ahí está la cuestión. Pidamos a la Virgen que nos dé su generosidad, su docilidad a la voluntad de Dios.
Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu